Está claro que seríamos mucho más felices en la vida si tuviéramos menos expectativas, porque justamente las expectativas es lo que nos hace sufrir. La expectativa de cómo quiero que se comporten los demás, la expectativa de lo que espero de ti, de tu actuación, de tu forma de ser, la expectativa respecto al futuro, a mis planes, a mis proyectos, expectativas tan concretas que muchas veces se frustran y traen mi infelicidad. Vivo con expectativas, vivo basando mi felicidad en lo que creo que tiene que ocurrir o en la necesidad de que ocurra a mi manera. Me preparo, quiero controlarlo todo para que suceda de acuerdo a la expectativa, que es muy diferente a la esperanza. La esperanza como virtud, como teologal, como don, es justamente una esperanza en que Dios va a estar detrás de todo lo que me ocurra, aunque muchas veces lo que me ocurra parezca que no tiene nada que ver con los planes que yo tenía, o me lleve por caminos diferentes, o me conduzca a encrucijadas difíciles, a veces por mis decisiones equivocadas o acertadas, a veces simplemente porque suceden cosas inesperadas. La esperanza es lo que no se pierde, porque se mantiene como esa fuerza interior que me mantiene firme, aunque las expectativas no se cumplan, aunque fracasen. Y me mantiene feliz la esperanza, sabiendo que Dios no me va a dejar en mitad de mi camino. Quizá cuando pensamos en un evangelio como el de hoy, de expectativas, la expectativa de que una boda salga bien, imagino, cuando alguien se casa pues tiene muchas expectativas. La pandemia ha echado a perder muchas expectativas, ha cambiado muchos planes concretos, en todos los sentidos, pero especialmente en aquellos que se iban a casar, ¿no? Que a veces han pospuesto la boda, la han hecho de forma diferente, expectativas que teníamos. Y Dios nos cambia de esa forma las expectativas tan concretas, pero siempre permanece su promesa, ¿no? De que va a estar conmigo y que va a realizar pues mi plan, el plan de salvación para mi vida. Por eso en el día de hoy, que es quizás hablamos de la Epifanía siempre la asociamos al Día de Reyes, pero en realidad son 3 Epifanías, ¿no? En este ciclo además se ven claramente la Epifanía de Reyes, que ya celebramos, la Epifanía del Espíritu Santo en el Jordán y el bautismo de Jesús, que fue el domingo pasado, y esta es la tercera Epifanía, en que Jesús manifiesta frente a los más cercanos, frente a los íntimos, frente a los suyos, su poder. Y lo manifiesta en un signo que era bastante poco importante. Era la expectativa de que hubiera vino varios días en una boda, en la celebración, que no se acabara el vino. Y cuando parece que se acaba, que los cálculos no coinciden o que no resultan, o se bebe más vino de lo normal, pues se produce una frustración o un miedo al ridículo, o un miedo al fracaso, o un miedo a que se vayan descontentos, a lo mejor los padres de la novia o simplemente los invitados. Y en ese momento es cuando María se da cuenta. Y María se da cuenta de la necesidad, de una necesidad que podríamos decir siempre al juzgarla, ¿no? Es poco importante. ¿Cuántas cosas importantes había en Israel? ¿Cuántas cosas importantes o necesidad o enfermedades graves había entre los habitantes de Nazaret, en Caná de Galilea, en tantos lugares? Y sin embargo, el primer milagro que realiza Jesús es la conversión del agua en vino. Qué innecesario, ¿no? ¿Por qué justamente ese se considera el primer milagro, o va a ser el primer milagro, o va a ser el momento en que Jesús anuncie o manifieste que Él tiene poder? Bueno, y eso nos muestra también cómo nuestras propias expectativas respecto a Jesús se muestran o caen con un milagro como este. En lugar de una resurrección de un muerto, de la curación de un leproso, el primer milagro es este: transforma el agua en vino. Y lo hace también para enseñarnos cómo procede los milagros en la vida de Jesús, o cómo actúa Él en nuestra vida. Y lo primero que necesita Jesús en nuestra vida es que pongamos a su disposición lo que tenemos. Igual que los panes y los peces en la multiplicación de los mismos, o igual que simplemente nuestra fe, para creer que Él quiere curarme y que lo va a hacer. Aquí lo que pide es que entreguemos el agua. Y el agua es lo más básico, lo que no salva a nadie, lo que no soluciona nada en este caso. Y sin embargo quieren que entreguen el agua, que pongan agua. No va a hacer el milagro sin agua, necesita que pongan el agua. Y nuestra vida es un poco así. Antes hemos escuchado los carismas diferentes, unos que hablan en lenguas, otros que las interpretan, otros que sanan. ¿Cuál es mi carisma? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi agua?
¿Cuáles son mis talentos? Quizá lo primero que me invita el Evangelio de hoy también es a pensar en cuál es mi agua, qué es lo que yo puedo aportar. En ocasiones se me pide, oye, que hagas tal cosa, tal otra, en la iglesia o en mi trabajo o en mis estudios. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi originalidad, mi carisma, mi forma de ser? Quizá eso es lo único que tengo que entregarle a Dios para que Él lo use. No necesito hacer milagros, no necesito tener obras o milagros o dones extraordinarios, no necesito hacer nada especialmente bien, solamente quiere que entregue lo que yo soy y Él se encargará del resto. En ocasiones nos gustaría tener nosotros la capacidad de hacer milagros, o que nuestro nombre se recordara por las grandes obras que realizamos. Pero Dios lo único que me pide es que ponga a disposición de Él mi capacidad o mi incapacidad, mis debilidades, mis torpezas, mis dones, mis talentos. Ese es el agua. Pero quiere que le dé mi sí, y que le diga, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy para que me utilices, aquí estoy para entregarte lo que soy. Siempre lo decimos, pero es cierto, Dios no elige a las personas capacitadas, sino que las capacita desde lo que son. Porque Él es el que obra milagros. Y los santos no fueron personas excepcionales en lo humano, sino excepcionalmente pequeñas, que se dejaron llevar por Dios, se dejaron transformar por Él, y los milagros que obraron fueron en Dios. Y fue Dios en ellos, mejor dicho. Fue Dios en sus manos, en su carne, en su fragilidad, el que obró milagros. Y por eso lo extraordinario en ellos no fue su capacidad intelectual o su carisma, sino su docilidad. La docilidad tiene que ver con esa frase que dice hoy María, haced lo que Él os diga. Ahí está la docilidad en nuestra vida. Haz lo que Él te pida. Déjate llevar por Él. No te dejes llevar a veces por las insinuaciones del mundo, de la vida, las tentaciones que te ofrecen los demás, lo que te promete el mundo, sino haz lo que Él te dice. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué nos pide Dios a cada uno? ¿Qué quiere de nosotros? Con nuestras capacidades y talentos. Lo que nos pide es que nos pongamos a disposición. Y luego, ¿para qué? Bueno, para que Él pueda actuar en mí, para que Él me pueda utilizar, para que yo salga de mí mismo, para que no me refugie, para que no sea egoísta, para que no pienses que no tengo nada que ofrecer. Si realmente a Él es al que ofrecemos. Es a Él el que puede producir el mejor vino, no nosotros. Él es el que produce el vino que la gente necesita, no nuestra capacidad, no nuestros talentos, no nuestro dinero, no nuestros bienes. Es Él. Él puede hacer milagros. Y eso es lo que le pedimos a Él que haga hoy. Y le suplicamos también, y quizá lo último que el Señor nos pide en este día es que le digamos y le pidamos que nos aumente la fe, pero también que nos regale ese mejor vino para poder entregarlo. ¿Cuál es el vino que a mí me falta? María se da cuenta de lo que necesitamos. ¿Qué me falta? Nos falta vino, nos falta a lo mejor esperanza, nos falta alegría, nos falta entusiasmo, nos falta fuego. Y bueno, pues como ese versículo que tenemos ahí iluminando a Jesús, nuestra vocación es ser ese fuego, iluminar, pero con el fuego de Jesús en nuestro corazón, con nuestra disponibilidad para estar junto al Señor. Haz lo que Él te pida. A lo mejor no te pide nada especial, solo que estés junto a Él, que permanezcas a Él señalándolo junto al Señor. Y lo único que me pide entonces es que me deje llenar por Él, que me deje tocar por Él. Nos ha pedido al Señor en este primer milagro, Él se manifiesta su poder, manifiesta su gloria, manifiesta que Él es Jesús, el que viene a sanar los corazones, y lo hace a través de un signo muy pequeño, insignificante podríamos decir, pero sin embargo lo hace para recordarme que sin mi fe, que sin mi don, que sin lo que yo tengo Él no puede hacer nada, que me necesita. Y en la vida, cuando sabemos que alguien nos necesita, nos damos cuenta de que nuestra vida merece la pena, de que tiene un sentido. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos aumente la esperanza, que nos aumente la fe, que nos aumente también la capacidad de creer en nosotros mismos, en lo que tenemos, porque con lo poco que tenemos, Dios hace obras milagrosas. Eso es lo más importante. Por eso hoy, cuando el Señor nos pide que estemos junto a Él, que nos quedemos y hagamos lo que Él nos dice, nosotros solo tenemos que poner a su disposición nuestro tiempo, nuestra ilusión y nuestro deseo de seguirlo y de acompañarlo siempre.